Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Les saludo con mucho gusto al iniciar el estudio de esta lección. Estamos estudiando la serie Evangelismo y Testificación y hemos aprendido que todo discípulo de Cristo nace para ser un misionero. La lección de hoy se titula Una respuesta de amor. Pastor, ¿cuál es el propósito del estudio de esta lección? Bueno, bienvenidos hermanos, qué bueno que nos acompañan. El propósito es establecer que la base de nuestra fe y testificación es el infinito e incondicional amor de Dios por sus criaturas y que reflejar este amor es la esencia de lo que significa ser embajadores de Cristo. Correcto. Agradezcamos a Dios el privilegio de estudiar su palabra. Oremos. Nuevamente, oh Dios, te agradecemos tus bendiciones. Y queremos, oh Dios, que sigas estando con nosotros al estudio de esta lección porque queremos aprender más de ti. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un hombre jubilado se interesó en la construcción de una adición que se estaba haciendo a un centro comercial. Regularmente observaba el avance de la construcción y le impresionó de manera especial que uno de los obreros que manejaba una máquina grande lo hacía a conciencia. Un día el hombre pudo platicar con el trabajador y tuvo la oportunidad de decirle cuánto se había admirado al contemplar cuán escrupuloso era en su trabajo. El operador de la máquina, con gran sorpresa, le preguntó: ¿que usted no es el supervisor? ¿Qué le parece, pastor? Con razón trabajaba con tanto entusiasmo. Pensaba que podría ser su jefe. ¿Podríamos tener esa misma experiencia cuando nos involucramos en el trabajo misionero? O sea, podríamos correr el riesgo de tener una falsa motivación en la evangelización y en la testificación, pastor. Pues de hecho eso es lo que puede ocurrir, realmente es el riesgo que corremos. Fíjese, por ejemplo, en el mundo de los negocios, los profesionales en mercadotecnia, pues ellos estudian la psicología del consumidor para de esa forma crear campañas de anuncios más efectivas. Entonces, ellos utilizan básicamente 7 grandes motivadores en publicidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la avaricia, que con facilidad hace cooperar a la gente. Otro es el temor. Esto hace actuar a la persona en contra de su voluntad, por miedo precisamente. Otra herramienta, otra forma es la culpa, por ejemplo. Si se siente culpable, pues trata de hacer lo mejor por ese mismo sentimiento. Además, también utilizan la ira o el enojo. Por alguna situación familiar, eso le hace a uno actuar para vencer. Además, también usan la exclusividad, ponen un eslogan o un anuncio, una advertencia donde dicen solamente se aceptan 100 personas o es cupo limitado. Entonces este sentido de exclusividad pues le hace a la persona reaccionar. También se usa el sentido de la salvación, que toca el aspecto espiritual del cliente. Cada vez que ayudes a tu cliente, por ejemplo, le dices serás recompensado por siempre. Pero otra también es la adulación sincera, al menos que no se sienta que sea falsa, y alguien le puede decir: mira, tu amigo te recomendó porque tú eres el cliente perfecto para este producto o para este servicio. Entonces, estas son las formas de motivar a las personas. Sin embargo, como cristianos, pues nuestra motivación para trabajar con Cristo no funciona así. Es completamente diferente. Todos los creyentes debemos ser activos en la evangelización, pero noten ustedes, por ejemplo, en los 4 evangelios se menciona la comisión que el Señor Jesús nos encarga, por ejemplo, en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15 les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 47, y será predicado, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. En Juan 20, 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De hecho, las últimas palabras que el Señor Jesús pronuncia tienen que ver precisamente con esta comisión, ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sin embargo, ustedes pueden ver, lo único que debe impulsarnos a cumplir esta misión que el Señor nos encarga con mucha claridad, estimados, pues es precisamente el amor por las almas, el amor que Jesús sentía por ellas,
las personas que perecen en el pecado, porque después de esto, más bien después de todo, esta es la misión de nuestra vida. Pero lo único que debe movernos es el amor, no porque alguien nos está vigilando, como Correcto. este pobre hombre que estaba entusiasmado pensando que era el supervisor el que estaba allí. No, debe motivarnos el amor por las almas. Correcto. La primera parte se titula Motivados por el amor. Benjamín West estaba cuidando a su hermanita Sally mientras volvía a su mamá. Encontró varias botellas de pintura y comenzó a dibujar la figura de su hermanita. Cuando volvió la señora West, había pintura en la mesa, en la silla y en el piso. Observó todo el tiradero sin decir una palabra hasta que miró la figura. Tomando el cuadro, exclamó: ¡Oh, es Sally! Y se agachó y le dio un beso a su hijo. Cuando Benjamín West tenía 25 años, fue seleccionado para ser el pintor historiador del rey Jorge III de Inglaterra. Llegó a ser uno de los grandes artistas de su época. Comentó: el beso de mi mamá me hizo un pintor. Su exhortación fue muy valiosa y tuvo más efecto que lo que hubiera tenido un regaño. Su motivación fue el amor de su madre. ¿Por qué el requisito del amor es crítico para ser un buen testigo, pastor? Bueno, para empezar, no podemos dejar de actuar si tenemos amor. El amor es el que nos va a impulsar a la acción misma. Definitivo. Elena White lo dice de esta manera en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 695. Dice: el amor no puede existir sin acciones, al igual que un fuego no puede mantenerse sin combustible. Ahora, en el versículo de memoria de esta lección que se encuentra en San Juan 14:15, lo dice de esta forma: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de hecho, el autor de nuestra lección nos recuerda que, aunque este texto se refiere a los 10 mandamientos, sin embargo, el Señor Jesús también dio el mandamiento de predicar el Evangelio. Así que esto también se incluye y hacer discípulos. Sin embargo, la motivación debe ser, como dice claramente, debe ser el amor. Ese es el impulso que debe movernos a la acción. Ahora, ¿qué motiva, por ejemplo, a una madre a estar en vela toda la noche para cuidar a su hijo enfermo? Pues es el amor. Es el amor quien lo que le motiva. Entonces, el amor engendra amor, como nos lo dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que pueden ver, el amor es la motivación más fuerte, lo que es el motor que debe impulsarnos a la acción. Me llama la atención lo que J.I. Packer escribió sobre esto. Dice: hay dos motivos que deben instarnos a evangelizar constantemente. El primero es amor a Dios y preocupación por su gloria. El segundo es amor por el hombre y preocupación por su bienestar. Ahora, con relación al primero, evangelizar, porque el evangelismo hace que el hombre de Dios finalmente sea reconocido y que además trae honor a su nombre. Bueno, ese debe ser el enfoque precisamente. El nombre de Dios es reconocido, su nombre es honrado, y de acuerdo con naimarks.org, miren lo que dice: nuestra mayor motivación en el evangelismo es ver a Dios glorificado. Y Dios es glorificado cuando se conoce la verdad acerca de Él. Nuestro deseo debe ser glorificar a Dios al proclamar su verdad tan frecuentemente como sea posible. Esta motivación nos sostendrá cuando nuestro amor en otros se apague. Si hemos de evangelizar fielmente a pesar del rechazo, la oposición y aún a la persecución, nuestra mayor motivación debe ser glorificar a Dios. Ahora, la segunda, que tiene que ver con el amor a nuestro prójimo, y compartir como consecuencia a Cristo, pues esto significa, estimados, dar un mensaje para rescatarlos de la ira venidera y de esa forma que experimenten el amor y el gozo de esta vida y de la vida venidera. Correcto. Ahora, las Escrituras nos enseñan que una vez que nos convertimos en seguidores de Cristo, pues somos automáticamente sus embajadores. Aquí en 2 Corintios 5:20 nos lo dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, debemos entonces mantener este llamado como el centro de nuestra vida por Cristo. Elena White escribió en El Camino a Cristo, página 79, Dios podría haber confiado el mensaje de su evangelio y toda la obra del ministerio amante a los ángeles celestiales, pero su infinito amor eligió hacernos colaboradores con Él. Así que debemos ser testigos motivados por el amor. Si hay otro motivo, entonces es inútil el servicio. Correcto.
La siguiente parte lleva por título No por culpa. Bárbara escuchó a la oradora del grupo de ministerio de damas con envidia santa, mientras contaba de cómo Dios había provisto maravillosamente para sus necesidades. Se sintió culpable porque ella no podía tener esa clase de experiencia. Más tarde escuchó otra oradora contar de la asombrosa oportunidad que Dios le había dado para testificar y cómo varias mujeres habían abierto su corazón a Dios. Bárbara quería que Dios la usara maravillosamente, pero estaba seguro que esto no sucedería. Bárbara se encargaba de enviar a su esposo a trabajar y a los niños a la escuela. Cuidaba de su hogar y trabajaba 2 días por semana y ayudaba a la iglesia. No pensó que había grandes oportunidades de ser usada por Dios, pero lo que el Señor quiere de nosotros es que hagamos su voluntad cada día, pero de corazón, y que nos humillemos delante de Él y que la culpa no sea nuestra motivación. Algunos se sienten culpables de no evangelizar suficiente. ¿En qué situación sería una respuesta apropiada a la culpa, pastor? Bueno, tenemos que recordar que no todos reciben el don de evangelistas. Sin embargo, hay que estar conscientes que todos hemos sido llamados para traer almas a los pies de Cristo. Es posible que no todos podamos dar un estudio bíblico, que no podamos llevar a cabo una campaña, pero en esencia nuestro deber es traer almas a Cristo en distintas formas. Cuando tenemos, por ejemplo, el don de evangelista y no lo usamos, pues ahí podemos tener un sentimiento de culpa. Y la culpa debe llevarnos a la acción, porque de nada sirve tener ese sentimiento si simplemente nos quedamos igual. Entonces, en este sentido es bueno tener el sentimiento de culpa. Un motivador, exactamente, porque sabemos que no estamos usando el don. Ahora, cuando desaprovechamos las oportunidades, estimados, es allí entonces cuando podemos sentir culpa, y eso es saludable, porque entonces nos puede mover a la acción misma. Ahora, John Speed dice lo siguiente: mi principal observación es que la conciencia del cristiano está muy consciente de su necesidad de compartir el evangelio con los perdidos. La mayor prueba es las reacciones físicas que tienen los cristianos cuando escuchan un mensaje que tiene que ver con evangelismo. Cuando un predicador habla del evangelismo, me gusta mirar, dice, por todo el salón y observar las reacciones de los oyentes al mensaje. Casi sin excepción, los oyentes reaccionan de la misma manera que los pecadores cuando se les muestra los 10 mandamientos. Agachan la cabeza, fruncen su ceño preocupados, a veces hay lágrimas, a veces hay enojo y casi siempre se nota una resolución en su rostro. Deben estar pensando, lo haré mejor, testificaré a mi vecino esta semana. Lo más probable es que estas resoluciones quedan sin ejercerse, porque el ciclo se repite la siguiente vez que alguien habla sobre evangelismo. Ahora, como cristianos, se supone que amamos lo que también Dios ama, y si hay algo que Dios ha dejado claro que ama es precisamente a los perdidos. Así que es nuestro deber buscar a estas personas para compartir el evangelio con ellos. Y seamos como el sargento de la compañía Baker, que durante la guerra en Corea, la compañía Baker había perdido todo contacto con la oficina central. Entonces, por más que se esforzaban, no podían conectarse con ellos, cuando de repente una señal casi imperceptible aparece por allí. Y entonces la compañía les pregunta: compañía Baker, ¿me escucha? Y entonces el sargento contesta: esta es la compañía Baker. Entonces la oficina le dice: por favor, denos un informe de cuál es su situación. Entonces el sargento dice: bueno, el enemigo está al norte, está al sur, está al este y está al oeste. Hubo un silencio, y entonces el sargento vuelve a agregar: bueno, el enemigo está en todas partes, estamos rodeados, pero dice, nosotros tendremos la victoria. Noten ustedes, en verdad estaban rodeados, parece que estaban perdidos, pero fue optimista, reconociendo que podían lograrlo. Como cristianos que hemos sido llamados a evangelizar, es una obra donde podemos tener éxito. No tengamos miedo, pero tampoco, estimados, debemos utilizar el sentimiento de culpa para motivar a otros a entregarse a Cristo. Recuerden lo que 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Correcto. Esta parte de la lección se titula Motivados a servir. Cuenta Paul Van Gorder que cuando joven no le llamaba la atención trabajar en el campo, pero por varios años su padre plantaba un jardín los veranos. Servía de ejercicio físico y terapia mental, además de proveer verduras a la familia y amigos. Un día ayudó a su papá a cargar el aparato para cultivar la tierra en la cajuela y juntos fueron al jardín. Al llegar, el muchacho se dispuso a sentarse bajo un árbol para preparar la merienda, mientras que el papá preparaba la máquina.
Nunca se imaginó Paul que su padre lo tomaría en cuenta para que ayudara a arar la tierra. Mientras él jalaba sin ganas, su padre empujaba una y otra vez de un lado del campo al otro, avanzando en una forma muy molesta. Pastor, ¿podemos comparar a Paul con algunos miembros de la iglesia? Pues sí, de repente uno mismo puede identificarse haciendo el trabajo como él lo estaba haciendo, solo por obligación, pero así como Dios ama al dador alegre, también Él ama al hacedor alegre. Él espera que lo hagamos con gozo, con alegría. Ahora, cuando hacemos la obra misionera por obligación o por necesidad, pues es como si no lo hiciéramos, porque no tiene sentido entonces. A veces se nos pide servir de una manera muy particular y aceptamos, pero solamente lo hacemos como un sentido de deber. Es algo que tenemos que hacer y por eso lo cumplimos. Sin embargo, nuestra motivación para servir, como lo hemos visto claramente, debe ser el amor a Dios, el amor a nuestros semejantes. Dice el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que cuando sentimos que el trabajo que el Señor nos pide simplemente es aburrido, debemos pedir en oración que cambie nuestro proceder, nuestro sentir, y de esa manera Él va a cambiar la miseria del deber en un obrar por amor, en una acción placentera, porque es precisamente el amor el que nos está moviendo. Ahora, en Juan 15:13, Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor por otras personas. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo, a su manera, en Romanos 5, 6 al 8 nos dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que recuerden, el amor no es pasivo, el amor es acción. Vemos al Señor Jesús continuamente sanando a las personas, sirviendo a las personas, echando fuera demonios de las personas. Y si nosotros no estamos actuando de esa misma forma, pues tiene una sola razón: no estamos amando a Cristo, no estamos sintiendo el mismo amor por Cristo. Ahora, Él desea que esto lo hagamos entonces motivados por el amor, compartir nuestra fe impulsados por ello. Me llama la atención lo que Jim Guerreiro dice: se espera que compartamos nuestra fe verbalmente. No se trata solo de vivir la buena vida, esperando que alguien vea nuestras buenas obras y nos pregunte de Jesús. Hemos de decir a otros las realidades de las Escrituras, de la vida eterna y de la muerte eterna. Hemos de llevar la palabra de Dios a otros, ya sea que nos escuchen o no. Y esto desde luego incluye compartir ese mensaje a través de algún artículo, a través de alguna revista. El asunto es que no solo se trata de vivir por vivir, sino dar una razón de por qué creemos lo que creemos, por qué nos comportamos en la forma como lo hacemos, y dar de una forma clara el toque certero de la trompeta, es decir, dar el mensaje por escrito. La gente necesita conocer la doctrina, necesita conocer el plan de Dios. Correcto. La siguiente parte es la trampa del legalismo. El señor Kevin Story manejaba por la carretera M3 en Inglaterra, de Poole a Winchester, y un policía que hacía su trabajo lo paró porque iba manejando a 68 millas por hora, cuando el límite de velocidad de la zona era de 50 millas. Sin embargo, al policía no le interesó mucho el exceso de velocidad. Lo que llamó su atención era una barra de chocolate que Story iba comiendo mientras manejaba. Le explicó al policía que él ni siquiera había abierto el chocolate. Su esposa lo había hecho y se le había dado sin que se distrajera. Pero el policía le dio una cátedra sobre lo peligroso que es comer mientras se maneja, y le dio enseguida una multa de $30 por haberlo hecho. El juez la excusó cuando Story hizo una apelación. A esto le podríamos llamar legalismo. Pastor, ¿cómo se define el legalismo y cuál es la trampa del legalismo? Bueno, esa es una muy buena historia que ilustra este asunto. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que legalismo es tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Y el señor Aubrey Baum agrega que el legalismo se enfoca en faltas pequeñas y las hace grandes.
Así que es como los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo cuando diezmaban. Mire, ahí en Mateo, por ejemplo, 23 dice que diezmaban la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O como el caso de los judíos cuando estaban condenando a los hermanos en Galacia porque la circuncisión no era parte de la creencia de ellos. Y por eso es que allí en Gálatas se hace una exposición de la salvación por gracia y justificación por la fe como una reacción a lo que estaban los judíos tratando de imponerles. Por eso en Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Romanos, Pablo, en Romanos 11:6 agregó, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Ahora, el legalismo entonces, por regla general, hace que las personas se enfoquen en sus propias obras y también en las obras de los demás, porque tiende a compararse para sentirse superior, para sentirse más santo que las demás personas. Pero la trampa del legalismo, estimado, nos hace llevar a uno de dos extremos. Por ejemplo, nos puede conducir al orgullo. ¿En qué sentido? Pues bueno, cuando nos consideramos demasiado santos, nos consideramos muy dignos para ser salvos, pero también nos puede llevar al desánimo y a la desesperación cuando nos damos cuenta que estamos muy lejos de los requerimientos o de las normas de nuestro Dios, y esto es muy, muy triste. De hecho, el legalismo, de acuerdo con el autor de la lección, dice que describe la actitud de aquellos que creen que su obediencia a Dios de algún modo los justificará. Y aunque nosotros seremos juzgados por nuestras obras, sin embargo deben recordar que seremos salvos por la fe. Y la regla de vida de Pablo era en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí en Gálatas 6:14 agrega, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que cuando somos crucificados en Cristo, pues eso es lo que facilita la obediencia para la ley. Hemos muerto al mundo para nacer en obediencia, y no porque tengamos algunos méritos, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que si Cristo mora en nosotros, si el Espíritu mora en nosotros, entonces eso hace prácticamente imposible pecar. Correcto, muy bien. El presidente del Partido Popular en España, Mariano Rajoy, mediante un mensaje que escribió en el Muro de los Derechos Humanos con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de 1948, afirmó que para ser libres hay que ser esclavos de la ley. ¿Qué quiso decir con esto, pastor? ¿Y qué tan cierto es? La última parte de la lección se titula Libres para ser esclavos. ¿Significa esto lo mismo? Explique lo que quiere decir el autor de la lección con esto. Bueno, sin duda este hombre se refirió a lo que en la vida diaria nosotros podemos entender. ¿Quiénes son los que están en la cárcel, por ejemplo? Los que han quebrantado la ley. Ellos están presos, pero por regla general se supone que si nosotros somos obedientes a la ley, entonces somos libres en este caso. Entonces la obediencia a la ley nos hace libres de condenación, libres de culpa. Y en el caso del Evangelio es exactamente lo mismo, tal como por ejemplo en Filipenses 1:1, por ejemplo, Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo. Ellos lo que están haciendo es identificándose como seguidores de Cristo, como que ellos han entregado su vida a Cristo. Ahora, ¿de qué han sido libertados? ¿Y en qué sentido son esclavos de Cristo? En primer lugar, miren lo que dice la primera carta de Juan 3:8, el que practica pecado, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Noten entonces, en primer lugar, cuando nacemos, somos esclavos del pecado. Y, desde luego, el hecho de que incluso el pecado se simbolice como con cadenas que nos atan al diablo, aparece aquí la buena noticia. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para romper todo vicio,
para romper todo pecado acariciado, rompe esas cadenas y nos hace libres. Es algo así como la historia del esclavo aquel que se negaba a ser un buen esclavo, estaba en una subasta y empezaron a poner el precio, ¿no? Pues que tanto por esta persona, yo doy $50, por ejemplo, y alguien dice, doy $60, y el hombre estaba molesto, él pensaba para sí, el que me compre se va a arrepentir, porque no voy a trabajar para él. Pero un hombre ahí adinerado ofreció una buena cantidad, y finalmente se cerró el trato con la propuesta de este hombre. A lo que cuando le entregaron los papeles como dueño de este esclavo, el esclavo responde, ni crea, dice, que voy a trabajar para usted, ha hecho usted una compra inútil. Pero entonces el hombre simplemente no se inmutó con esas palabras del esclavo, agarró la factura de compra y le dice, yo no te he comprado para que seas mi esclavo, yo te he comprado para que seas libre. Y la reacción, dice la historia, la reacción del hombre es, ¿cómo no servir a alguien que me ha dado la libertad? Y a eso se refiere Pablo, yo soy siervo de Jesucristo porque Él me ha dado la libertad, me ha libertado del pecado y esto es lo menos que puedo hacer, ser siervo de Jesucristo. Correcto. Pastor, haga un resumen de esta interesante lección. Bueno, tengo aquí 5 puntos de resumen. Número 1, nuestra motivación para evangelizar y testificar es el amor. Otro motivador, estimados, es inválido, es inútil. Número 2, muchos, al reconocer que no están testificando, pues experimentan un sentimiento de culpa y se prometen hacerlo. Sin embargo, este motivador es pasajero, pronto se convierte en un círculo vicioso. Cada vez que hablan de obra misionera se siente culpable, pero después se le pasa el sentimiento. Número 3, al contemplar la vida de servicio abnegado de nuestro Señor Jesucristo, pues podemos cambiar nuestro sentido de deber en una labor de amor. Es decir, no lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, sino como resultado del amor que Cristo engendró en mi corazón. Número 4, la trampa del legalismo nos lleva al orgullo por sentirnos más santos al compararnos con otros, o también nos puede llevar a la desesperación y el desánimo al sentir que estamos muy lejos de los requerimientos divinos. Número 5, suena extraño que siendo libres nos convirtamos en esclavos, pero es que cuando Cristo nos libera del pecado, pues es así cuando elegimos ser esclavos, como Pablo eligió ser esclavo de Cristo. ¿Cómo no ser esclavo, cómo no ser siervo de Cristo si Él rompió mis cadenas del pecado? Lo hacemos con un agradecimiento tremendo. Exactamente. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.